Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes. Hoy te traemos un relato aterrador. Un grupo de amigos explora un parque temático abandonado, pero lo que encuentran entre las sombras y los juegos oxidados cambiará sus vidas para siempre. ¿Te atreves a descubrir qué ocurrió? Comencemos. Relato de terror. Figuras oscuras en los juegos de un parque abandonado. Yo nunca fui de creer en estas cosas. Siempre pensé que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Algo que uno cuenta alrededor de una fogata para asustar a los amigos o que ve en una película de terror. Pero hace unos 10 años, me pasó algo que me hizo cuestionarlo todo. Algo que no puedo explicar, por más que lo intente. Para que entiendan, en esa época yo tenía 19 años. Acababa de terminar la secundaria y estaba en esa fase en la que uno anda un poco sin rumbo, ¿saben? Vivía en un pueblo pequeño del interior, de esos donde todo el mundo se conoce. El tiempo parecía pasar más lento allí, y no había mucho que hacer más que charlar con los amigos. Fue en esa época que empecé a interesarme por lugares abandonados. Mis amigos, Rafael, Tiago y Bruna, y yo teníamos una cámara vieja y un gusto un tanto extraño por explorar esos sitios. No era por querer ser valientes ni nada parecido, creo que era una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Había algo fascinante en ver lugares que un día estuvieron llenos de vida y ahora estaban tomados por el silencio y el tiempo. Un día, Rafael llegó con una idea que parecía perfecta para un sábado sin gracia: visitar un parque temático abandonado que quedaba a unos 20 kilómetros de nuestra ciudad. Ya había oído hablar de ese lugar. Había cerrado hacía muchos años, después de una serie de accidentes extraños. Decían que los juegos se rompían solos, que empleados habían sufrido caídas inexplicables y que un día el parque cerró sus puertas sin previo aviso, dejando todo atrás. Algunos decían incluso que el lugar estaba maldito. Claro que nadie lo creía, pero todos conocían a alguien que decía haber visto algo allí. Yo estaba emocionado. En mi cabeza, la idea de un parque abandonado era hasta poética. Imaginaba los juegos oxidados, la pintura descascarada, el silencio pesado. Un lugar perfecto para sacar fotos espeluznantes y subirlas a Facebook. Después de todo, en esa época era lo que hacíamos para parecer interesantes. Salimos alrededor de las 2 de la tarde. El parque estaba en medio de una zona aislada, rodeado de hierba alta y algunos árboles secos que parecían sacados de una película de terror. La entrada principal seguía allí, una puerta de hierro retorcida y cubierta de óxido, con las letras desgastadas del nombre del parque. Lo que antes debía ser colorido y llamativo ahora era solo gris y desolador. La sensación que tuve cuando puse el pie dentro de ese lugar es difícil de explicar. Era como si el aire mismo estuviera pesado. Y el silencio, era un silencio extraño, como si hasta los pájaros tuvieran miedo de volar por allí. A primera vista, el parque parecía todo lo que había imaginado. Juegos grandes, imponentes, ahora detenidos y cubiertos de musgo. El carrusel fue lo primero que vimos, justo en medio de la entrada. Los caballos parecían congelados en el tiempo, con las bocas agrietadas y los ojos vacíos. Era surrealista. Saqué una foto, y juro que los ojos de los caballos parecían mirarme directamente a través del lente de la cámara. No dije nada a los demás, porque pensé que era cosa de mi cabeza. La noria estaba justo al lado. Era enorme y silenciosa, con las cabinas oxidadas colgando como si estuvieran a punto de caerse. La hierba crecía a su alrededor, y el viento hacía un ruido suave al pasar por las engranajes viejas. Tiago, que siempre fue el más valiente, decidió subir hasta la base para intentar sacar una mejor foto. Bruna y yo nos quedamos mirando desde lejos. Fue entonces cuando pasó la primera cosa extraña. Mientras Tiago sacaba fotos, juro que vi algo moverse dentro de una de las cabinas de la noria. Fue rápido, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una sombra.
Una figura oscura sentada, inmóvil, mirándonos. Me quedé helado. Llamé a Rafael y le pregunté si había visto eso. Él se rió y dijo que era mi imaginación. Aún así, no podía dejar de mirar. La cabina parecía más oscura de lo que debería, como si la sombra siguiera allí, observándonos. En ese momento, el cielo comenzó a nublarse. El día estaba despejado cuando llegamos, pero ahora las nubes cubrían el sol y el viento empezaba a soplar más fuerte. Era como si el lugar nos estuviera diciendo que no éramos bienvenidos allí. Tiago finalmente bajó y vino corriendo, diciendo que no había podido sacar ninguna foto. La cámara se trabó en el momento justo, y las fotos que había tomado desaparecieron de la memoria. Se estaba riendo, pero se notaba que estaba nervioso. Bruna sugirió que exploráramos el carrusel más de cerca. No quería ir, pero tampoco quería parecer el cobarde del grupo. Así que seguimos. El carrusel parecía aún más siniestro de cerca. La pintura desgastada mostraba payasos desfigurados y animales con sonrisas torcidas, como si los hubiera pintado alguien con odio. El viento hacía que los caballos se balancearan ligeramente, lo que daba la impresión de que se estaban moviendo solos. Y fue ahí donde el silencio comenzó a romperse. De algún lugar, muy lejano, empecé a oír una música. Era bajita, casi un susurro, pero era familiar. La melodía de un carrusel. Miré alrededor para tratar de ver de dónde venía, pero no había nadie allí. Solo el carrusel parado, oxidado, y los juegos abandonados a su alrededor. Yo no lo sabía, pero esa era solo la primera cosa que íbamos a escuchar ese día. La música era débil, casi como si el viento la trajera desde muy lejos, pero estaba allí. El sonido de esa melodía raspada, la misma que se escucha en los carruseles antiguos, me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Conocen esa sensación de incomodidad que no pueden explicar? Eso era lo que yo sentía. Miré a los demás, pero nadie parecía escuchar nada. Bruna seguía tomando fotos sin parar, y Rafael estaba jugueteando con algo cerca del panel de control roto del carrusel. Tiago, por otro lado, estaba distante. Parado cerca de los caballos, se quedó mirando fijamente al vacío, inmóvil. La imagen del parado allí, con los ojos clavados en algún punto invisible, me hizo estremecer. Había algo raro en su forma de mirar, algo que no estaba bien. ¿Estás bien, tío?, le pregunté, intentando disimular el nerviosismo. No respondió. Por un instante, tuve la impresión de que Tiago no estaba allí con nosotros. Su mirada estaba perdida, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Vámonos de aquí, Bruna rompió el silencio, con una sonrisa nerviosa. Este lugar me está poniendo los pelos de punta. La idea me pareció genial, pero antes de que pudiéramos irnos, Rafael decidió hacerse el gracioso. Giró una palanca rota que estaba en el panel del carrusel. La palanca rechinó con un ruido agudo, como si rogara ser dejada en paz. Fue entonces cuando pasó. El sonido de la música subió de volumen. Mucho más fuerte. De repente, el carrusel comenzó a moverse. Al principio, lento, como si algo lo hubiera despertado después de años dormido. Los caballos oxidados empezaron a subir y bajar lentamente, con ese ruido metálico y arrastrado que me hizo temblar los huesos. Me quedé paralizado. ¿Cómo era posible que estuviera funcionando? No había energía en ese lugar, no había nada. Tiago, finalmente, se movió. Dio 2 pasos hacia atrás y murmuró: ¿hay alguien ahí? Seguí su mirada y sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. En el otro lado del carrusel, entre los caballos que subían y bajaban, había una figura. Era difícil verla claramente, pero parecía una persona parada, inmóvil, observándonos. No podía ver su rostro, solo una silueta oscura, como una sombra que había cobrado vida. Bruna soltó un pequeño grito y agarró el brazo de Tiago.
Vámonos de aquí, ahora mismo. Nadie discutió. Corrimos. No miramos atrás. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Mientras corríamos por la hierba alta, aún podía escuchar la música del carrusel resonando en el parque, cada vez más baja conforme nos alejábamos. Llegamos al otro lado del parque, donde estaba la noria. Todos estábamos sin aliento, y Tiago parecía especialmente afectado. No decía nada, solo miraba al suelo, como si todavía estuviera viendo lo que había en el carrusel. Bruna seguía repitiendo en voz baja que aquello no era normal, que era imposible que el carrusel se hubiera puesto en marcha solo. Yo estaba de acuerdo, aunque no quería decirlo en voz alta. Pero Rafael, que siempre intentaba hacerse el valiente, empezó a reírse nervioso. Fue solo un efecto antiguo, dijo, con una voz que no sonaba tan confiada. Algún mecanismo automático o algo así. Aquí no hay nada. Pero había algo allí. La noria rechinó. Lentamente, como si alguien estuviera forzándola a moverse. Dejamos de respirar por un segundo y miramos juntos hacia arriba. Las cabinas empezaron a balancearse. No era el viento. Era como si alguien estuviera moviéndose dentro de ellas. ¿Tiraron algo?, pregunté, intentando convencerme de que era solo eso. Tiago levantó una mano temblorosa y señaló. Allí, en la cabina de arriba. Miré, y lo que vi me congeló hasta el alma. En una de las cabinas más altas, había una sombra. Tenía forma humana, pero no había detalles. Solo una figura oscura, sentada, con la cabeza ligeramente inclinada, como si nos estuviera mirando desde allá arriba. Nadie dijo una palabra. Rafael, que antes se reía, se quedó mudo. Dio 2 pasos hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima a la figura. Bruna comenzó a llorar bajito. «Tenemos que irnos», susurré. Fue entonces cuando escuchamos algo viniendo de la noria. Un sonido bajo, repetitivo, como un golpe. Toc-toc, toc-toc. Era como si alguien estuviera golpeando desde dentro de una de las cabinas, rogando por salir. No recuerdo exactamente cómo salimos de allí. Fue todo muy rápido. Corrimos hacia la salida del parque, sin mirar atrás. Podía sentir que aquello nos observaba, pero no tuve el valor de confirmarlo. Llegamos a la entrada y saltamos la valla de regreso a la carretera. Nos quedamos allí, intentando recuperar el aliento, en silencio. Solo el viento normal, que ahora parecía un alivio, nos acompañaba. Bruna seguía llorando, Rafael encendió un cigarro con las manos temblorosas, y Tiago simplemente se sentó en el pasto, sin decir nada. Antes de irnos, me giré para mirar el parque una última vez. Allí, en el centro, la noria seguía moviéndose ligeramente. Y, en la cabina más alta, la sombra todavía estaba allí. Quieto. Observándonos. Desde ese día, nunca volvimos a hablar del parque. Cada uno siguió con su vida, pero ninguno fue el mismo después de aquello. Bruna comenzó a tener pesadillas constantes con la música del carrusel y esas figuras que nos miraban. Rafael desapareció durante un tiempo y, cuando volvió, no quiso contar qué había pasado. Y Tiago, bueno, a veces todavía lo encuentro mirando al vacío, como si viera algo que nosotros no podemos ver. En cuanto a mí, sigo intentando olvidar. Pero de vez en cuando el viento trae un sonido familiar, esa música de carrusel, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. Si alguna vez piensan en visitar un lugar abandonado, piénsenlo 2 veces. A veces, lo que parece vacío no está tan deshabitado como creen. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este escalofriante relato. Si te gustan las historias de terror y misterio, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta historia, y nos vemos en el próximo cuento escalofriante. Hasta la próxima.